Listo, ahí ya estamos grabando y vamos entonces con nuestra sesión de hoy de nuestro espacio de arte y astrología, ¿no? Con nuestro grupo de estudio virtual de arte y astrología. Hoy continuamos con Dante Gabriel Rossetti, ¿no? Esta es la cuarta sesión que le dedicamos a este personaje y creo que se entiende, ¿no? Que nos hayamos extendido, ¿no? De repente, definitivamente, tanto a nivel de obra como a nivel de vida, se trata de un personaje extremadamente interesante. Sin embargo, yo tengo la aspiración de que hoy cerremos nuestro trabajo con Rossetti. No significa que no podamos volver a visitarlo en algún momento, como podemos hacer con Remedios Varo, como podemos hacer con Picasso, como podemos hacer con George Braque, es decir, como podemos hacer con todos los personajes que hemos estudiado, una vez que los hemos revisado, bueno, van formando parte de una especie de ¿cómo podríamos llamarlo? De archivo común, ¿verdad? De personajes que todos más o menos manejamos desde el punto de vista astrológico, desde el punto de vista de su obra, y eventualmente puede ser que otra vez regresemos sobre alguno de ellos y establezcamos, por ejemplo, contrastes, ¿no? El panteón de artistas. Bueno, sí, es un panteón, ¿no? Porque efectivamente todos ellos, digamos que tienen sus adoradores, ¿no? El siguiente, ¿cuál sería? Mira, Cruz, en serio que todavía no me he decidido, tengo varios personajes en mente. Digamos que por una parte está el tema de lo interesante que pueda ser la obra del personaje y por otro lado lo interesante que pueda ser la vida del personaje. Es decir, o sea, hay de repente personajes que me atraen mucho a nivel de su obra, como por ejemplo Escher, ¿verdad? Escher, artista sí, de las imágenes imposibles, ¿verdad? Escher es súper interesante, pero digamos que es interesante su obra, pero no tanto la vida, ¿no? La vida de Escher, por lo menos hasta ahora, lo que he investigado de él no pareciera, digamos, tan apasionada. Entonces hay otros personajes que de repente tienen vidas más movidas, más interesantes, más llenas de eventos, con obras también que me llaman la atención. Entonces, por ahí me estoy moviendo, pero yo lo anuncio pronto, pues, o sea, la semana que viene, o sea, es decir, a principios de esta semana, lo estaré probablemente sugiriendo, o tal vez hoy, ahí Johnny nos está diciendo que tiene propuestas. Tal vez al final de la sesión de hoy nos quedamos un ratico y conversamos y definimos por dónde seguimos. Pero en todo caso, opciones no nos faltan, ¿no? Definitivamente una vez que terminemos con Rossetti, hay muchos caminos por los cuales podríamos continuar. Ana María dice, nunca me dijiste que tenían como mi carta. Ah, ya, es cierto, es cierto, es cierto. Esa es otra de las cosas que se nos quedó en el tintero. Olvidé prepararlo y digamos que en este momento, o sea, eh, eh, pongo pausa un momento. Ok, seguimos. Entonces, bueno, eventualmente puede ser que si alguien quiere, si alguien se siente particularmente movido por la obra de Rossetti y quiere que hagamos la comparación de su carta con la carta de Rossetti, bueno, lo podemos hacer, ¿no? Pero siempre y cuando no haya problemas en colocar la carta, ¿verdad? La imagen de la carta en pantalla. De la persona que quiera, ¿no? Hacer su comparación con la carta de Rossetti. Bueno, en todo caso, entrando en materia, ¿verdad? Entrando en lo que teníamos para hoy, habíamos dicho que nos interesaba estudiar dos fechas, ¿no? En particular, dentro del conjunto de fechas que tenemos de Rossetti, nos interesaba nos interesaba ver eh, la,
el colapso mental, esa fecha del colapso mental, el 2 de junio de 1872, donde está documentado, ¿verdad?, que ese día él tiene un colapso mental y a partir de allí, o lo que hoy en día llamaríamos un brote psicótico, ¿no? Y a partir de ese colapso mental, tiene que ser hospitalizado y supuestamente él nunca se recuperó de esa experiencia. Y desde allí, desde 1872 hasta su muerte, un poco más de 10 años, perdón, poco menos de 10 años después, o sea, desde 1872 hasta 1882, él estuvo muy apagado, o sea, ¿qué edad tenía? A ver, en 1872, si tenemos que él nació, ¿verdad? En 1828, ¿verdad? 1828, 44 años. Tenía 44 años cuando tuvo ese colapso. Una persona joven, ¿no? Definitivamente, ¿no? Este, y, y bueno, claro, el colapso tuvo sus precedentes, ¿no? Él ya venía desde bastante tiempo en un proceso de abuso de alcohol, ¿verdad? El tema del alcohol fue un elemento recurrente, formaba parte de la vida bohemia, ¿verdad? De la vida bohemia de la época. Y en particular, como dice Krupps, efectivamente el tema de las drogas, yo no sé si probó otras drogas o cuál fue su relación con las drogas en general a lo largo de su vida. Pero en 1800 y la Accentia era una bebida que tenía, que era lo que tenía, no recuerdo. Sí, o sea, me suena, ¿no? Me suena lo de la Accentia, ¿no? Pero no recuerdo ahorita exactamente qué era lo que tenía, que era el ajenjo, ¿no? La Accentia es lo mismo que llaman el ajenjo, o no sé si estoy mezclando cosas. Pero en todo caso, la droga, el ajenjo, ¿verdad? La Accentia, el ajenjo es lo mismo, ¿no? Que no recuerdo exactamente qué es lo que tiene, ¿no? Cuál es es una bebida, eso, helada verde, tal cual que es una bebida que tiene incorporado algo, pero ahorita no recuerdo qué es lo que tiene incorporado, cuál es la droga en particular que tiene incorporada. Pero en 1870, él entra en contacto con el hidrato de cloral y la droga a la que supuestamente él se hizo adicto fue el hidrato de cloral. Es posible que haya probado otras drogas, ¿no? O sea, probablemente digamos que fue probando lo que le fue cayendo en las manos. Pero la droga de la cual él estableció una adicción aparentemente fue el hidrato de cloral, que es lo que se llama exactamente un anestésico, un hipnótico, tal cual. Ajá, me han dicho que tiene el mismo efecto del cannabis. Probablemente tenga un efecto similar, probablemente tenga un efecto similar, claro, digamos que habría, es probable que sea más fuerte, correcto, tal cual. Ok, prohibida en Francia, sí, ¿no? Efectivamente, muchos, fue una droga muy popular, muy extendida en su época, ¿no? En esa época, o sea, desde el siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, fue una de esas drogas que circuló mucho, el hidrato de cloral. Y todavía hoy en día, ¿no? Todavía hoy en día tiene sus usos dentro de lo que es el campo de la medicina, ¿no? Todavía se le sigue utilizando. Pero en aquella época, bueno, evidentemente más con esa connotación de droga, de la evasión, ¿no? De droga para evadirse de la realidad y asociada a este universo de la vida bohemia. Ok, vale, seguimos. Entonces, nada, decía que él se hizo adicto al hidrato de cloral en 1870. De hecho, está documentada la fecha
en esta cronología que tenemos de Rossetti, tenemos que fue en marzo de 1870. Esto corresponde, déjenme verificar, esto corresponde, sí, al año 1870. Y aquí en marzo, ¿verdad? En marzo de 1870, exactamente, el mes de marzo de 1870, aparentemente, a partir de problemas de insomnio, empieza a utilizar el cloral. Y luego, o sea, primero lo usa, digamos, como una medicina para este problema de insomnio, pero aparentemente, bueno, le gustó y se hizo adicto al cloral, y entonces lo que aparentemente generó el deterioro fuerte que tuvo Rossetti luego a lo largo de su vida, bueno, de lo que en los 10 años que le quedaban de vida, fue la mezcla del alcohol y el hidrato de cloral, ¿no? Según los contemporáneos, las personas que asistieron a ese proceso de deterioro de Rossetti decían que era eso, porque se la pasaba tomando whisky y usando y abusando del hidrato de cloral. De hecho, podríamos comenzar por ver esa fecha, ¿no? No tenemos el día, pero igual podemos ver la fecha. Podemos poner por aquí, ahí está puesto, marzo de 1870, ponemos el día 15 para estar a la mitad del mes, ponemos los tránsitos, comenzamos por poner los tránsitos, y por supuesto, si ponemos los tránsitos, tenemos que quitar los tránsitos rápidos, tenemos que quitar los tránsitos de los planetas rápidos porque no tenemos el día, ¿no? Entonces, tenemos que dejar nada más aquellos planetas que se muevan lo suficientemente lento como para que estén más o menos en la misma posición a lo largo del mes, o que no se alejen demasiado de una posición a lo largo del mes, ¿no? Entonces, dejamos nada más a los planetas de movimiento lento. Bueno, y ahí vemos, ¿no? Que se estaba moviendo en esa época en su carta. Y wow, fíjense qué interesante, esto está de librito. Cuando vemos los planetas lentos, nos fijamos que en ese momento, a ver, Johnny dice Luna Negra y Quirón, Luna Negra y Quirón. Ah, ok, la Luna Negra o Lilith natural estaba muy cerca de su Quirón natal, pero muy cerca no es todavía conjunción, ¿no? O sea, Lilith estaba en el grado 26-47 de Aries y Quirón en el grado 0 de Tauro, ¿no? El Quirón natal en el grado 0 de Tauro, lo cual significaba que todavía faltaban unas semanas para que Lilith natural tocara su Quirón. Sin embargo, tienes razón en tomar en cuenta este contacto, porque si bien no tiene que ver con lo que estaba activo justo en el momento en el que entra en su vida el hidrato de cloral, sí tiene que ver con lo que pudo ser las semanas posteriores, ¿no? Los días posteriores a ese descubrimiento, entre comillas, pudo tener que ver o sea, el hecho de que abusara, ¿no? De la droga, de que llegara a volverse adicto a la droga, pudo tener que ver con ese paso de Lilith natural, por su Quirón, por su Luna y eventualmente por su Mercurio y por su Sol, justo en la época en la que empieza a consumir, ¿no? Sabemos que Lilith natural puede de alguna manera como arrastrarnos al abismo, ¿no? O sea, es un poco la tentación de lo abismal, ¿no? La tentación de lo abismal lo vinculamos con Lilith natural, entonces tiene sentido, pero no sería un tránsito de los más activos en ese instante. Cuando dije que era de librito, me refería a esto, me refería a que aquí tenemos a Urano en el grado 1755, cuando el Neptuno natal de Dante Gabriel Rossetti está en el 1815, y al mismo tiempo Neptuno en tránsito estaba en el 1820. Es decir, alrededor del grado 18, fíjense que Urano
está en el 1755, prácticamente el grado 18. Neptuno natal en el grado 18 y Neptuno en tránsito en el grado 18. Entonces, teníamos una semicruz cósmica que estaba formada por Neptuno, Urano y el Neptuno natal exactamente, mucho con demasiado, como dice Ana María, y el Neptuno natal de Rossetti. ¿Por qué digo que es de librito? Porque el planeta que asociamos a las drogas es Neptuno. O sea, el planeta que asociamos, o sea, entre los planetas Neptuno, entre las casas, la 12, y entre los signos Piscis. Por supuesto que una adicción se puede generar a partir de otros factores, pero digamos que esas son como las tres asociaciones primarias. Entre las casas, la casa 12, y ya sabemos que, bueno, que Dante Gabriel Rossetti tenía una super casa 12 natal. O sea, la casa 12, que es la casa que tiene que ver con el olvido de uno mismo, la fusión con algo más grande que nosotros. En su sentido positivo estamos hablando de la espiritualidad, la trascendencia, la entrega al arte, la ayuda al prójimo. Ajá, perdón, entonces estaba diciendo que la casa 12 es la casa que tiene que ver con ese anhelo de experiencias que van más allá de lo tangible, ese deseo de fundirnos con algo más grande que nosotros, y en el sentido positivo es la espiritualidad, es la ayuda al prójimo, es la entrega al arte, es la contemplación de la naturaleza, pero desde el punto de vista negativo, es la evasión, las adicciones, las drogas, la locura, la disolución del yo, la disolución de la identidad. Entonces, evidentemente una persona con una casa 12 muy fuerte ya tiene un punto de peligro potencial con relación al tema de las drogas y las adicciones, ¿no? Evidentemente no todo el mundo que tiene una casa 12 fuerte. Johnny dice, Neptuno en tránsito está casi en la 12. Sí, también, eso también es importante. Eso también es importante. Y recuerden que nosotros no tenemos una certeza de la hora exacta de nacimiento de Rossetti. Si nosotros movemos un poquito la hora, ¿verdad? Si movemos un poquito la hora conservando el ascendente Géminis. Lo más importante es que conservemos el ascendente Géminis, que es a lo que llegamos en consenso. Todos estamos de acuerdo en que el ascendente es Géminis. Pero bueno, pero Neptuno, bueno, poniéndolo al comiencito de Géminis, Neptuno no llega a tocar, está muy cerca, Johnny, está muy cerca de la cúspide de la casa 12, pero no estaría todavía aparentemente en conjunción, no estaría todavía en conjunción con o sea, a ver si conservo, déjame ver hasta dónde podemos estirarlo. Vamos a tratar de estirarlo lo más posible. Ok, hasta allí. Eso es lo más posible. O sea, si él hubiese nacido a las 4:42 minutos, sí, correcto, sí, tal cual, exactamente. O sea, de todas está muy cerca de la cúspide, ¿verdad? Y a medida que el planeta fuera avanzando, iba a ejercer una influencia sobre esa casa, iba a activar con más fuerza esa casa, iba a entrar en resonancia con esa casa. Entonces, efectivamente, puede ser que no haya estado en conjunción con la cúspide en ese momento, vamos a dejarlo como estaba, pero es cierto que Neptuno iba a seguir avanzando y eventualmente en algún instante del futuro próximo entraría en la 12. Podemos rápidamente ver eso, podemos rápidamente ver cómo iba a avanzar Neptuno. Perdón, disculpen. Ajá, aquí está, Neptuno. Ajá, Neptuno iba a entrar en su 12 en junio de 1870, incluso ya en mayo, suponiendo que dejamos la misma hora que pusimos antes, creo que habíamos puesto esta hora, ¿no? Las 4:46 más o menos. Bueno, por allí, Neptuno habría entrado un par de meses después. Él entra en contacto con el hidrato de cloral en marzo y a más tardar en mayo, junio, Neptuno estaba entrando en su casa 12. Entonces, tiene mucho sentido la observación de 12.
Ana María nos dice que su casa 12 también es medio loquita, pero como te decía, como te dije, o como les decía a todos hace un momento, el hecho de que uno tenga una casa 12 fuerte no significa que va a vivir los aspectos negativos de casa 12. O sea, entre las asociaciones negativas de casa 12 está la cárcel, la locura, las adicciones, en fin, ¿no? Una cantidad de cosas que no todo el mundo con una casa 12 fuerte lo vive. Digamos que muchas personas con una casa 12 fuerte, Johnny dice poco a poco, Ana María nos muestra su carta sin mostrarla. Vale, lo cierto es que, una casa 12 fuerte se puede vivir como una gran sensibilidad, como un anhelo de contacto con una realidad más allá de la realidad tangible, que se puede canalizar de maneras muy positivas, muy luminosas, a través de la poesía, del arte, del contacto con esas experiencias que nos elevan, ¿no? Como la contemplación de la naturaleza y cosas así. Bueno, pero sea como sea, lo cierto es que Rossetti entraba dentro de una zona de vulnerabilidad, a partir de esa casa 12 tan fuerte. Y resulta que una persona que tenía esa casa 12 fuerte vive en un momento dado un tránsito de Neptuno y Urano que están ambos sincronizados sobre su Neptuno natal, que como les decía es el planeta naturalmente asociado a la casa 12, es decir, entre las casas la 12, entre los planetas Neptuno. Entonces, esa activación del Neptuno por una cuadratura de Neptuno en tránsito, ¿verdad? O sea, el indicador neptuniano está elevado al cuadrado porque es Neptuno en cuadratura, Neptuno en tránsito, o sea, perdón, Neptuno en tránsito en cuadratura, Neptuno natal, y en el mismo momento Urano haciendo la oposición a Neptuno. Fíjense que además Saturno estaba muy cerca. O sea, Saturno, que es todo lo contrario, ¿verdad? Saturno es la parte de la estructura, la parte del orden, ¿no? De alguna forma, en la carta de Rossetti hay una oposición entre Saturno y Neptuno, entre lo que era su lado dionisiaco, y su lado apolíneo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos también con Picasso, si mal no recuerdo? Cuando estábamos viendo la carta de Pablo Picasso, vimos también una relación entre Neptuno y Saturno, que si mal no recuerdo en su caso era una conjunción, o una cercanía, si no estaban en conjunción estaban muy cercanos, Neptuno y Saturno, y ahí hablamos de que Neptuno y Saturno representaban esos polos que se suelen describir como lo apolíneo y lo dionisiaco. Saturno es lo apolíneo, es decir, lo estructurado, lo organizado, lo solar, y Neptuno es lo dionisiaco, es decir, lo misterioso, lo instintivo, lo oculto, lo fluido, y digamos que en la carta de Rossetti eso estaba en oposición. Fíjense lo interesante de esto cuando uno piensa en una obra vamos a decir, tan organizada, tan pensada, tan estructurada como son las obras de Rossetti, pero al mismo tiempo con una carga tan sensual, tan cargada de significados ocultos, de referencias a fuerzas emocionales. Es decir, es la tensión entre Saturno y Neptuno uno de los factores que están presentes en su obra, sin duda alguna. Bueno, pero resulta que Urano estaba tocando esa oposición, es decir, primero le hizo conjunción a Saturno y luego oposición a Neptuno. Podemos ver la fecha. La conjunción Urano-Saturno, bueno, fíjense, la conjunción Urano-Saturno no llegó a ser exacta, aparentemente. No, ya había sido exacta, o sea, el año anterior había sido exacta y en ese momento lo que se estaba era acercando. O sea, se acercó bastante a tocar su Saturno, pero no llegó a tocarlo de manera exacta. Lo que sí fue exacta fue la oposición a Neptuno. Si vemos la oposición a Neptuno, allí está. Como les decía antes, absolutamente de librito. La oposición a Neptuno fue a comienzos de marzo
de 1870 y se mantuvo durante todo ese tiempo, allí hasta mayo de 1870, se mantuvo durante todo ese tiempo a una fracción de la exactitud. Fíjense que no llega, cada cuadrito de estos representa un grado. Entonces estamos hablando de que Neptuno no llega a alejarse medio grado de la oposición al Neptuno natal de Rossetti. Vale, perdón, Urano no llega a alejarse medio grado de la oposición al Neptuno natal de Rossetti. Si vemos la cuadratura Neptuno-Neptuno, si vemos la cuadratura Neptuno-Neptuno, ahí también, fíjense, la cuadratura Neptuno-Neptuno fue exacta a mediados de marzo de 1870. O sea, aquí lo interesante de estos tránsitos de Urano y de Neptuno, aparte del significado, es la exactitud justo en el momento en el que algún médico le recetó el hidrato de cloral o por la razón que sea, entró en contacto con el hidrato de cloral que llegaría a convertirse con el paso del tiempo en la droga de su elección. De hecho, muy poco tiempo después es que se da el famoso colapso mental del que estábamos hablando en 1872 y tendríamos entonces que pasar a esa fecha. Pero entre el colapso, entre entrar en contacto, a ver, ya debería venir mal que no dormía. Sí, efectivamente, él tenía problemas de insomnio, igual que Ramos Sucre, ¿no? Igual que el poeta Ramos Sucre, que también tuvo una relación muy fuerte con otro hipnótico. En el caso de Ramos Sucre era el veronal, no el hidrato de cloral, sino el veronal, pero que al final viene a ser más o menos la misma historia, ¿no? Y en ambos casos, digamos que la relación con la droga pasa a ser un problema en sí misma, ¿no? Aparte de lo que es el propio tema del insomnio. Sí, definitivamente venía mal, ¿no? Recordemos lo anterior, ¿no? Recordemos que en 1800, a ver, por aquí tenemos las fechas, disculpen que no recuerdo, ajá, tenemos que, en 1860, 10 años antes, se casa con Lizzie. Al año siguiente, nace ese niño muerto, ¿verdad? Muerto al nacer. Da luz ese niño muerto al nacer, Lizzie. En 1862 muere ella, y se da este tema del funeral, donde él entierra sus poemas en el ataúd de ella, y en 1869, o sea, el año anterior a lo del hidrato de cloral, es cuando se realiza esa exhumación del ataúd de Lizzie para rescatar los textos que él había enterrado en ese ataúd, pues para sacarlos a la luz y publicarlos. Y fíjense que esto también es importante, este punto es importante, porque imagínense la carga que para él tenían esos poemas. O sea, esos poemas que estuvieron enterrados, ¿cuántos años? De 1862 a 1869, estamos hablando de 7 años, ¿verdad? 7 años estuvieron enterrados esos manuscritos, junto con Lizzie, y de repente él, presionado por los amigos, se decide, ¿verdad?, a exhumarlo, para publicar esos poemas. Y entonces efectivamente él publica esos poemas, y los poemas tienen una recepción muy difícil con la crítica. Cuando él publica esos poemas, que los publica precisamente en esa época, 1870, o sea, en esa misma época en la que él entra en contacto con el hidrato de cloral. No tengo claridad de la fecha. Si me pongo a buscar, de repente logramos fechar qué vino después y qué vino antes, con exactitud, pero a grosso modo fue allí en 1870 cuando él publica ese poemario, que ahorita no recuerdo el nombre,
La Casa de la Luz, creo que era, o Nuevos Poemas, no recuerdo, no recuerdo el nombre del libro, pero lo cierto es que fue allí en 1870 que él publica ese libro donde toma los textos que estuvieron enterrados con Lisi. Y la reacción de la crítica fue una reacción realmente muy difícil. De hecho, en particular, hay un personaje, este personaje, Robert Williams Buchanan. Robert Williams Buchanan escribió aquí, vamos a buscar si lo consigo, ajá, correcto. En octubre de 1871 escribió un ensayo o un conjunto de ensayos, o mejor dicho, un artículo que luego fue expandido a un panfleto que tenía un conjunto de ensayos, que se llamaba La Escuela de la Poesía Carnal, ¿no? Donde hacía una crítica devastadora de los poemas de Rossetti. En la época victoriana, no me extraña, sí, exactamente, tal cual, era la época victoriana, y la reacción fue terrible. La reacción fue una reacción donde lo crucificaban prácticamente. Y para él eso fue algo muy difícil. Es decir, esos poemas que tenían una carga emocional tan grande, cuando salen a la luz y tienen esta respuesta, bueno, esa fue una de las cosas que aparentemente lo impactó. De hecho, él escribió una respuesta a este personaje, le escribió una respuesta, y fue una polémica, fue todo un tema de polémica en la época, y aparentemente ese fue el telón de fondo de este proceso de ir abusando del hidrato de cloral, que lo lleva en 1872 al colapso mental. Es decir, el colapso mental tiene como trasfondo todo ese proceso de exhumar los poemas que había enterrado con Lisi, publicarlos y tener una reacción de la crítica que los dejaba por el piso. Mucho dolor, efectivamente, mucho dolor. Por aquí tomé uno de esos poemas, ajá, Sueño Nupcial. Aquí tenemos uno de esos poemas. Vamos a, vamos a aumentar un poquito la imagen. Ok, ahí está. Ajá, podemos leerlo rapidito para tener un poco la idea de dónde iba o sea, de por dónde iba la cosa, ¿no? Sueño nupcial, ¿no? Dice traducción, por supuesto, como en todas estas traducciones que uno consigue en internet, no necesariamente la mejor traducción, pero bueno, más o menos se capta la idea. Con cálida aflicción, al fin se deshizo el largo beso, y como las últimas gotas repentinas caen del resplandeciente alero cuando la tormenta ha huido, a solas vaciló el latir de sus corazones. O sea, recuerden el nombre, sueño nupcial. Se trata de una pareja de amantes, ¿no? Una pareja de amantes que acaba de terminar de hacer el amor, ¿no? Sus pechos se apartaron con el brotar abierto de las flores nupciales a su lado, extendidas desde el tallo unido, pero todavía sus bocas ardiendo se acariciaron donde yacían lado a lado. El sopor los hundió más profundamente que la marea de los sueños, y sus sueños los vieron sumergirse y escapar. O sea, es una pareja de amantes que se queda dormida después de hacer el amor. Delicadas sus almas flotaron de nuevo por esplendores acuáticos y, ahogados, grises objetos del día. Y sí, bueno, y ahogados, grises objetos del día. O sea, sí, delicadas sus almas flotaron de nuevo por esplendores acuáticos y grises objetos del día, que se describen con el adjetivo ahogado. Me imagino que ese sería el sentido del verso.
hasta que por un prodigio de leños nuevos y corrientes, él se despertó y más se maravilló, pues ella estaba a su lado. O sea, para la estética contemporánea, bueno, es simplemente un hermoso poema en el cual se está celebrando exactamente, ¿verdad? Es bello, a mí me parece hermoso, sin duda alguna, un hermoso poema en el cual se está celebrando la unión carnal, ¿no? Pero efectivamente, como dice Cruz, un poema tremendo y escandaloso para la época. Porque recuerden el título del panfleto, ¿no? La escuela de la poesía carnal, vista de forma despectiva, ¿no? Refiriéndose al tema de forma despectiva. Y recordemos que en los cuadros de Rossetti, la sensualidad, que es algo que también se desborda, ¿no? Son esas figuras femeninas, lánguidas y sensuales, o sea, de alguna manera están sugiriendo también un conjunto de lecturas que no eran apropiadas para la época victoriana, ¿no? Además, todo está sugerido delicadamente, muy metafórico, sí, ¿no? Sin duda alguna, es un poema de alto vuelo, ¿no? Es un buen poema. Bueno, pero estos poemas, en los cuales definitivamente él había volcado mucho sentimiento, o sea, recuerden que el poema se llama Sueño Nupcial, ¿verdad? El poema se llama Sueño Nupcial y la única esposa que tuvo Rossetti fue Lisi. La única vez que se casó fue Lisi, fue con Lisi. Así que podemos asumir que este fue uno de los poemas que él le dedicó a Lisi y que enterró con ella en el ataúd, pues, ¿no? Y que bueno, y que luego lo saca, lo relabora, lo pule y termina publicándolo. Pero esa referencia a Sueño Nupcial definitivamente es algo muy íntimo, ¿no? Algo muy cercano, muy biográfico, ¿no? Y entonces que cuando él da a conocer estos poemas que de alguna manera están cargados de su propio ser, de su propia alma, y son crucificados por la crítica, bueno, eso definitivamente le tiene que haber pegado muchísimo. Ana María, pero muy neptuniano, mucho sopor, sueño acuático, sí, sin duda, ¿no? Se le nota, ¿no? Se le nota la casa 12 súper fuerte, ¿no? Se le nota eso que ya habíamos dicho de que él es un personaje con esa afinidad con lo neptuniano, ¿no? Por esa casa 12 tan tremenda que tiene en su carta natal. Vale, bien. Por cierto, que una de las cosas que hice, nada más que por curiosidad, fue buscar los datos de nacimiento de ese personaje, de Robert William Buchanan. Y sí, correcto, no es nada fácil, no es nada fácil ver los poemas de uno criticados, sobre todo cuando se trata de poemas que realmente están cargados de la propia vida, ¿no? Que es como arrancarse un pedazo del alma y exponerlo al público, ¿no? Entonces, digamos que no tiene nada de raro esa reacción, sobre todo en una persona de esa sensibilidad. Para cualquiera es difícil, pero definitivamente Rossetti era un personaje especialmente sensible. Bueno, entonces, como les decía, busqué los datos de nacimiento de este personaje Buchanan. Por supuesto, no encontré la hora de nacimiento, pero tenemos la fecha y entonces podemos ver la comparación de su carta. Ah, perdón, disculpe, tengo que activar de nuevo los planetas que desactivé. Déjenme, ajá, vamos a activar de nuevo los planetas rápidos. Bueno, o en particular lo que me interesa activar es Mercurio, ¿no? Lo que quiero que vean es Mercurio. Fíjense, el crítico que genera toda esta polémica, sí, sí. No, es que me pareció interesante porque fue algo que le pegó mucho, fue algo que le pegó mucho y se dio una polémica muy agria entre ellos. Además que el crítico publicó esa revista, esa revisión, perdón, esa reseña, publicó esa reseña con seudónimo. O sea, no la publicó con su nombre verdadero, la publicó con un seudónimo. Y Rossetti se empeñó en averiguar
quién era la persona que había escrito eso. Y entonces, y por ahí comenzó la polémica, ¿no? Él lo publicó con un seudónimo y después, o sea, y Rossetti estuvo empeñado en conocer la identidad hasta que efectivamente salió a la luz que el autor era él. Bueno, fíjense en esto. Mercurio, ¿verdad? Mercurio es el planeta que asociamos a la comunicación. Bueno, el Mercurio de Buchanan estaba en cuadratura con el Mercurio de Rossetti. El Mercurio de Buchanan en el grado 722, el Mercurio de Rossetti en el grado 821. O sea, Mercurio, que es el tema de la comunicación, estaba en ambas cartas en cuadratura. Además de que Buchanan era Leo y Rossetti Tauro. Así que en general había cuadratura natural entre el sol de Buchanan y el sol de Rossetti. Pero en particular, los Mercurios estaban en cuadratura. Y no solamente eso, sino que cuando colocamos los planetas de uno y de otro, esa cuadratura forma parte de un gran cuadrado cósmico que involucraba, por una parte, el Mercurio y el nodo norte de Buchanan, y por otra parte el Mercurio y la conjunción Júpiter-Lilith 1181 de Rossetti. Entonces, bueno, yo creo que ahí está, ¿no? Está la imposibilidad de comprender cada uno de los dos, la manera de entender la poesía del otro. Piensen que la crítica que le hace Buchanan a Rossetti tiene que ver prácticamente con una crítica de la Tierra. O sea, recordemos que la Tierra, el elemento Tierra en astrología, es el que tiene que ver con la sensualidad, no es el que tiene que ver con lo sensorial, con el contacto con el mundo material. Mientras que el elemento fuego es el que tiene que ver con la vitalidad, la energía, la aproximación en términos de símbolos a la vida, ¿no? Los símbolos como forma de capturar la energía vital, ¿no? Y transformar esa energía vital en parte de un lenguaje. Bueno, una persona fuertemente conectada con lo simbólico, como era Buchanan, entra en, contacto, en conflicto directo con una obra cargada de ese tributo a la tierra, de ese tributo a la sensualidad, como podía ser la obra de Rossetti. Entonces, nada, me pareció interesante. Bueno, luego de este enfrentamiento, luego de estos dimes y diretes entre Rossetti y el crítico, vino el famoso colapso. Entonces vamos a ubicarnos allí. Ahí sí tenemos la fecha exacta, quiero decir, tenemos exactamente el día. Sabemos que fue el 2 de junio de 1872. El 2 de junio de 1872 es cuando se da este tema del colapso mental. Yo no sé o sea, ahí están, esos son los tránsitos del día. No sé si alguno de ustedes señala lo obvio, o si lo señalo yo, pero hay algo que es evidente, que de nuevo es de esas cosas que están de librito, en los tránsitos de ese día. No sé si lo están viendo. Las lunas. Ah, bueno, sí, la luna. Bueno, Cruz, es natural que tú no lo veas porque sabemos que el fuerte tuyo es el arte, no la astrología, pero estoy hablando con quienes tienen background astrológico, pues quienes tienen background astrológico, bueno, por supuesto que el hecho de que la luna pasara sobre la luna natal, podía ser uno de los factores del día. Pero cuando digo que hay algo que es de librito, me refiero a esto. Plutón en conjunción con Mercurio sobre su Sol. Sol en el grado 21 de Tauro, Mercurio en el grado 20-17 de Tauro, Plutón en el grado 19-52 de Tauro. Es decir, entre el grado 19, o sea, en el grado 20, pues entre el grado 20 y el grado 21, todo está ocurriendo en un espacio extremadamente corto. O sea, sabemos que Plutón se mueve muy lento y Plutón estaba en conjunción con el Sol, pero le faltaba para que la conjunción fuera exacta.
podemos ver la evolución. O sea, ahí está, ¿no? Plutón estaba muy cerca del Sol. Fíjense, ahí lo vemos. Voy a ponerlo un poquito más alto para que se vea. A ver, aquí se vea mejor el gráfico. Ok, ahí está, ¿no? Estamos hablando de que en este punto, ¿verdad? Aquí a la fecha que estamos examinando, Plutón estaba a grado y medio del Sol. O sea que, por supuesto, es una distancia considerable, tratándose de Plutón. O sea, recuerden que cuando hablamos de Plutón o de cualquier planeta lento, la zona de mayor efectividad, por así decirlo, del planeta es cuando está a perdón, a menos de un grado, cuando está a menos de un grado del aspecto exacto, ¿no? Entonces es verdad, ese día Plutón todavía no estaba en el aspecto exacto, pero fíjense qué interesante. Mercurio, Mercurio, ese día estaba haciéndole conjunción a Plutón, acababa de hacerle conjunción a Plutón y se estaba moviendo hacia hacerle conjunción al Sol. Es decir, Mercurio estaba sirviendo de puente entre Plutón en tránsito y el Sol. O sea, esta conjunción de Mercurio, o sea, de Mercurio pasando sobre Plutón, recordemos que Mercurio se mueve muchísimo más rápido que Plutón. Entonces, el día anterior, Mercurio le había hecho conjunción a Plutón y ese mismo día en la noche, Mercurio le haría conjunción al Sol. Podemos ver cuándo fue la conjunción exacta, ¿verdad? Ahí está, o sea, la conjunción exacta fue en la noche, en las primeras horas de la madrugada de ese día para el siguiente. Pero lo cierto es que allí, ese día, ¿verdad? Ese día, el 2 de junio de 1872, perdón, déjenme verificar algo un momentito para ver si esto está bien calculado. Sí, está bien calculado. Correcto. El 2 de junio de 1872, Mercurio era el que estaba a menos de un grado del Sol y estaba sirviendo de puente entre Plutón, que sabemos que es el planeta de las profundidades, de las experiencias extremas, de todo lo que tiene que ver con, a ver, Ana María dice, disculpa mi ignorancia astrológica, ¿qué significa esa conjunción Plutón-Mercurio? Correcto, bueno, a eso voy. Plutón, que es el planeta de lo abismal, el planeta de las experiencias extremas, el planeta que tiene que ver con la muerte y el renacimiento. O sea, Plutón es el dios del inframundo, ¿verdad? Tiene que ver con esas experiencias que nos colocan en un estado de vida o muerte. O sea, lo que asociamos con Plutón es la sensación de que aquello que estamos viviendo es de vida o muerte. Bueno, en ese momento, o sea, Mercurio, el planeta de la comunicación, entra en contacto con Plutón y entonces se están uniendo los dos indicadores, el simbolismo de Mercurio, que es la comunicación, que es el pensamiento, con el simbolismo de Plutón, que son esos abismos. Y todo eso se está vertiendo, por así decirlo, se está conectando nada más y nada menos que con el Sol de Rossetti. Entonces, a esto es a lo que me refiero cuando digo que estaba de librito la fecha. O sea, que él haya tenido un colapso justo en el momento en el que ese Mercurio cargado de todas las oscuridades, ¿verdad? O sea, un Mercurio en conjunción con Plutón, tratando de contestar tu pregunta, Ana María, un Mercurio en conjunción con Plutón es un Mercurio oscuro, es un Mercurio abismal, es ese Mercurio psicopompos que bajaba al inframundo, ¿no? Ese Mercurio que era capaz de conectarse con los contenidos más ocultos, más velados para los mortales, ¿no? Y en ese momento, ese Mercurio cargado de todas esas profundidades, entra en contacto con el Sol de Rossetti. Sí, el que guiaba las almas al inframundo, ¿no? Entonces, ese Mercurio cargado de esa conexión con el inframundo es lo que entra en contacto con el Sol de Rossetti, que sabemos que, bueno, es el centro de la identidad, que es el núcleo del ser. Entonces,
¿Qué podía sentir él en ese momento? Que estaba siendo tragado por un abismo, pero un abismo de naturaleza mental, un abismo que tenía que ver con los pensamientos. Por supuesto que al hacer ese análisis, también tocaría fijarse, por ejemplo, en la casa 3, ¿verdad? La casa 3, casa de la comunicación, casa natural de Mercurio, y bueno, por allí estaba pasando Lilith natural. Lilith natural le estaba haciendo oposición al medio cielo, claro, no sabemos qué tan exacta porque no tenemos la hora. Jessica dice los poemas enterrados y desenterrados, Plutón Mercurio, claro, muy bien, muy bien, muy bien, Jessica. O sea, la relación es evidente. O sea, parte del telón de fondo de la crisis es los poemas enterrados y desenterrados, y ahí tenemos Mercurio, el planeta de la palabra, y Plutón, el del inframundo. O sea, está redondito, Jessica. Tal cual. Todo, o sea, tienes toda la razón. Allí tenemos un elemento claro del tema. El tránsito por el inframundo, literal. Quirón en tránsito le estaba haciendo oposición al Saturno en la casa 3, casa de la comunicación. Eso probablemente también ayudó. Vamos a ver cuáles eran los aspectos más exactos para detenernos nada más en lo que esté como en primer plano. Si reducimos nada más a lo que está, a lo que tenía orbe de un grado menos, ¿verdad? Si colocamos nada más lo de un grado menos y colocamos nada más los aspectos de mayor intensidad, ok, vale, por ejemplo, Marte, quincuncio a Lilith 1181. ¿Por qué este sería un factor importante? Porque recuerden que esta conjunción de Lilith 1181 y Júpiter también tenía mucho que ver con su relación con Lisi. Así que efectivamente que uno de los factores haya sido una activación fuerte de esta zona, digamos que de nuevo es algo que tiene sentido. Esto, si la hora de nacimiento, si realmente acertamos la hora de nacimiento con un error de, pongamos, un par de minutos hacia adelante, un par de minutos hacia atrás, o sea, si esa hora de nacimiento es relativamente exacta, lo cierto es que Urano le estaría haciendo conjunción al fondo de cielo y oposición al medio cielo. Es decir, si el fondo de cielo de Rossetti estaba allí alrededor del grado 28 de cáncer, lo cual definitivamente es factible. Si eso es así, este sería uno de los puntos clave de ese colapso mental, porque Urano, que es el planeta de las sacudidas, el planeta de los terremotos, recuerden que Urano tiene que ver con lo que rompe esquemas, lo sorpresivo, lo que se sale de cualquier pauta, y por eso mismo muchas veces Urano está asociado a todo lo que son ataques, todas las cosas que ocurren de manera imprevista, todo lo que de alguna manera es un quiebre con la normalidad, puede tener una connotación uraniana. Entonces, que Urano estuviera pasando justo por el fondo de cielo, literalmente significa Urano moviéndole el piso a Rossetti. Entonces no tendría nada de raro que sí, que efectivamente haya tenido o sea, que parte del telón de fondo de la historia haya sido esa conjunción de Urano al fondo de cielo. Y de todas, aunque Urano no le estuviera haciendo conjunción al fondo de cielo, le estaba haciendo conjunción con un orbe un poquitito mayor, no mucho mayor en realidad. Vamos a subirlo un poquito. A ver, en algún momento tiene que aparecer. En algún momento tiene que aparecer. Qué raro, no aparece. No, claro, perdón. No, es que pensé, no, pensé que Lilica estaba más cerca. No, no, no. Pensé que había una conjunción de Lilica, de Urano a Lilic natural, pero no, no, o sea, faltaba, ¿no? Esa no formaría parte de la historia. Pero basta con lo que les acabo de decir. Basta con la idea de un fondo de cielo alrededor del grado 29, 28 de cáncer, con lo cual Urano estaría tocando en ese momento el fondo de cielo
y sería uno de los disparadores evidentes de la vivencia de ese momento. Y yo creo que lo más impresionante es esto. O sea, algo así como que Plutón estaba tan cerca de su Sol que él estaba de a toque. Pero en ese instante, o sea, imagínense ustedes por un momento a Plutón en tránsito y al Sol de Rossetti como un par de electrodos, ¿no? Como, o sea, esa imagen típica de los electrodos que están más o menos cerca y cuando están cerca uno del otro, puede saltar un rayo, o sea, puede saltar una corriente eléctrica de uno a otro, ¿verdad? Esa idea de la corriente que va de un punto al otro por el aire, cuando los dos elementos están lo suficientemente cerca, ¿no? Creo que el término es ánodo y cátodo, ¿no? La chispa, exactamente, esa chispa que salta de un componente al otro cuando están lo suficientemente cerca. Digamos que Plutón y el Sol estaban tan cerca que casi que saltaba la chispa, pero en el momento en el que Mercurio pasa por allí, Mercurio hace de puente y la chispa termina de saltar. Eso es algo que también, o sea, es algo común en este tipo de situaciones. Cuando un planeta lento está muy cerca de un planeta personal, el tránsito rápido de otro planeta personal puede servir de puente y activar por un momento la energía de ese planeta lento que todavía no se ha terminado de manifestar. Vale, bien. Bueno, yo creo que allí tenemos la fecha, o sea, un buen análisis de esa fecha de Rossetti, que definitivamente era importante en su vida. Ah, bueno, podríamos ver esa fecha también por direcciones. Vamos a ver esa fecha por direcciones, la estamos viendo por tránsito, vamos a verla por direcciones para ver qué se podía estar moviendo por el lado de las direcciones. Ok, ok, por direcciones. Bueno, si tenemos la hora correcta, el ascendente por direcciones le estaba haciendo posición al... Ah, wow, no, aquí tenemos algo increíble. Fíjense, esto es algo que puede ocurrir, pero no es tan común que ocurra. En el caso de Rossetti, la conjunción de Plutón al Sol por tránsitos coincidía con una conjunción de Plutón al Sol por direcciones. Esto eleva el tema plutoniano al cuadrado. Bueno, ¿qué digo al cuadrado? A la enésima potencia, porque estamos hablando de un evento muy extraño, o sea, por direcciones ecuatoriales. Otra técnica, o sea, nosotros podemos usar los tránsitos, que es la técnica que normalmente utilizamos en este espacio, pero hay otras técnicas astrológicas que también sirven para hacerse una idea del momento que está atravesando una persona. Entre ellas, las direcciones primarias o las direcciones ecuatoriales son una de las más clásicas. Hay otra técnica que también pertenece a la familia de las direcciones, que es que son las direcciones zodiacales. Por direcciones zodiacales también había conjunción de Plutón al Sol. Más amplia, pero también había conjunción de Plutón al Sol. Lo cierto es que definitivamente nuestro disparador fue la conjunción Plutón-Sol, que de alguna manera se adelantó en ese instante por el contacto de Mercurio, ese contacto de Mercurio, pero que en general, si vemos no solamente los tránsitos, sino también las direcciones, por direcciones, Plutón ya le había hecho conjunción al Sol hacía poco, o sea, el Plutón por direcciones, lo que se llama el Plutón dirigido, estaba en el grado 21, minuto 27 de Tauro, y el Sol de Rossetti está en el grado 21, minuto 23. Es decir, ya se había pasado por 4 minutos. Es decir, por direcciones cuadra de manera exacta, cuadra como reloj suizo el colapso mental de Rossetti con el contacto de Plutón al Sol. Entonces, cuando unimos las dos cosas, el Plutón dirigido sobre el Sol con el Plutón en tránsito sobre el Sol,
Bueno, ahí terminamos de entender que ese era un momento crucial en la vida de Rossetti, un momento de muerte y renacimiento, un momento en el que se cerraba una etapa y se abría una etapa nueva. Lamentablemente, la etapa nueva que se abrió fue una etapa de decadencia, fue una etapa en la cual, como dije antes, él se sumergió en un abismo. Tanto Plutón, que tuvo en ese momento, explica que el resto de su vida, desde 1872 hasta 1882, haya sido extremadamente plutoniano, o sea, haya sido un periodo durante el cual él estaba metido dentro de ese abismo de las drogas, del alcohol, extremadamente taciturno, extremadamente introvertido, semi-paralizado. Lo llegan a describir como semi-paralizado. Sí, sí, efectivamente, digamos, se conectaba con ese lado abismal, asociado a la figura de Dante, ¿no? No con Dante en el paraíso, sino con Dante en el infierno, y en este caso, Dante que se queda, ¿verdad? En esas regiones del inframundo. Sin embargo, durante esos últimos años, Krupp dice, la muerte en este caso de Rossetti también se entiende con los planetas, siguió pintando, sí, él siguió pintando, exactamente, él siguió pintando. Bueno, sí, ¿no? Definitivamente uno de los temas de Rossetti fue la identificación con su nombre, ¿no? Él se tomó muy en serio eso de ser Dante, ¿no? Y recrear toda la mitología de Dante y Beatriz, ¿no? Claro, él se conectaba más con ese lado de Dante enamorado de Beatriz, o sea, en la primera etapa de su vida, la conexión mayor fue con ese lado de Dante y sus amores con Beatriz, con ese amor imposible que es Beatriz, la dama muerta, exactamente, tal cual, los amores a la dama muerta, tiene que ver con todo lo que es el aporte suyo al imaginario prerrafaelita, ¿no? Los prerrafaelitas de alguna manera construyen mucho alrededor de ese imaginario de la amada muerta. Ana María dice, y por otro lado, Gabriel, un ángel, sí, es cierto, toda una tensión entre ambos. Johnny dice, una biografía en francés dice que sufrió delirio de persecución en los años finales de su vida y vivió en reclusión. Tal cual, efectivamente. Lo del delirio de persecución no me extraña para nada y es otra vez un tema plutoniano. O sea, la paranoia, el delirio de persecución, los miedos, los asociamos a Plutón. Y lo cierto es que la última etapa de la vida de Rossetti estuvo muy cargada de Plutón. Contestando una de las preguntas de Cruz que hacía antes, que hacía un poco más arriba, efectivamente, él siguió pintando. Este, ah, eh, Correcto, exactamente. Vicky era la que preguntaba. Pensé que era Cruz. Leí los dos textos y no me di cuenta que había sido Vicky. Efectivamente, Vicky, ella nos pregunta si siguió pintando y sí, él siguió pintando y de hecho en esa etapa pinta algunos de sus cuadros más memorables. Recuerden ese que habíamos visto la semana pasada, ese que habíamos visto la semana pasada, ¿dónde está? Vamos a buscarlo. Déjenme buscar por aquí mientras ubico. Ajá, mientras ubico la imagen, recuerden, ya les regreso la imagen, pero recuerden que mientras estoy cambiando de un lado a otro se tarda mucho el Join.me en refrescar la pantalla. Entonces prefiero, ok, ahí está. Ok, ahí está. ¿Se acuerdan de nuestra Perséfone? ¿Se acuerdan de la Perséfone que estuvimos viendo la semana pasada, no, la antepasada, ¿verdad? La antepasada estuvimos hablando de esta Perséfone. Que bueno, que es la propia imagen del inframundo también, ¿no? Bueno, esa la pinta en 1874, 2 años después de este colapso. Entonces, él efectivamente siguió pintando después de ese colapso y yo creo que esta es una de sus obras
no sé, cimeras, pues, o sea, a mí esta obra me parece, este es un cuadro que me parece exquisito, que me parece tremendo, lo que él consigue aquí. Vamos a ampliarlo un poquito, vamos a ampliarlo un poquito para tener una mejor imagen. Ok, ahí está. Krupp, yo te preguntaba por la muerte, si se puede entender también el momento del fin de una vida con la carta astral. Ah, no, claro, claro. Vamos a ver eso. Esa es la otra fecha que nos falta. O sea, la otra fecha que queremos ver, habíamos dicho, vamos a ver la fecha del colapso y la fecha de la muerte. Pero la otra fecha que vamos a ver es la de la muerte. No creas, Krupp, que uno pueda predecir la muerte de una persona a partir de la carta. Pero lo que sí puede es entender qué cosas se estaban moviendo alrededor de la vida de esa persona en ese momento de su muerte. O sea, es decir, nos ayuda a entender más ese momento de la muerte, el verlo a través de la carta natal. Bueno, entonces lo cierto es que esta Perséfone la pinta en 1874, cuando ya estaba en plena etapa, en plena etapa plutoniana. Recuerden lo que vimos hace un momento, ¿verdad? Hace un momento vimos, cuando estábamos viendo los tránsitos, vimos la conjunción, la evolución de la conjunción de Plutón al Sol. Ok, ahí está. Ok, fíjense que la conjunción de Plutón al Sol fue exacta entre 1873 y 1875, todavía con una coda, ¿verdad? Con un epílogo en 1876. O sea, en general podemos decir que estuvo activa desde 1872 hasta 1876. Pero en particular, aquí en 1874, cuando pinta esa Perséfone, bueno, allí estaba en pleno contacto plutoniano, allí tenía Plutón en conjunción exacta con el Sol. Entonces no tiene nada de raro o sea, que en su pintura surgieran esos temas asociados al inframundo. La Perséfone comiéndose la granada por la cual se queda en el inframundo, tal cual. O sea, definitivamente aquí hay algo de testimonial, o sea, tiene que ver con algo que el propio Rossetti nos está diciendo de sí mismo a través de esa pintura, a través de los temas elegidos, ¿no? Bueno, disculpen, déjenme, vamos a ver rápidamente aquí, disculpen. Ajá, por ejemplo, aquí tenemos esta otra, que fue la que había elegido para la imagen de hoy. Pongo pausa en el Join Me y lo vuelvo a activar para que se le refresque la pantalla. Esta Astarte Sidiaca, que de nuevo, pues es una figura del inframundo, pues es una figura que tiene que ver con esas diosas venusinas de otras mitologías, que tienen una fuerte conexión con el inframundo. Y esa es de 1877. Si seguimos, exactamente, una luna, tal cual, efectivamente. Ok, si seguimos. eh, ok, la última imagen que tengo, en esta pequeña galería, ¿verdad? Que armé, es de 1880. Yo no sé si después de o sea, y se llama el sueño diurno, ¿no? Sería algo así como el sueño diurno, el sueño despierto, ¿no? De esto de daydream, ¿no? O sea, cuando el sueño diurno, ¿no? O sea, estar soñando despierto, ¿no? Sería la traducción, ¿no? Y de nuevo nos está hablando de ese tema del abandono, ¿no? A lo que sería lo neptuniano, ¿no? Lo que no pertenece a este mundo, ¿no? Traer el sueño a la cotidianidad. La psicosis es una especie de sueño despierto, exactamente, tal cual, exactamente. De eso se trata. Entonces,
él sigue pintando durante esta última década de su vida. Creo que aquí ya, creo que ya en 1880, ahí sí ya estaba demasiado deteriorado y creo que ya en los últimos 2 años no pintó nada, o no estoy seguro, no sé exactamente en qué momento dejó de pintar, pero durante un buen periodo de tiempo de esa, sí, las manos son extremadamente expresivas, sin duda alguna. Este, eh, Me parece que la mirada es una mirada, sí, es una mirada perdida, Vicky, tal cual, efectivamente. O sea, nos remite a eso, nos remite a estar pero no estar, a estar en el mundo pero estar al mismo tiempo como en otra realidad. Este, Algunos publican hasta 1877. No sé, o sea que pintó hasta 1877, Cruz. No sé. Ah, bueno, según esta cronología, claro, tal vez la página de la cual yo tomé la información tiene un error, pero supuestamente esta pintura es de 1880, ¿no? O sea, esta está fechada en 1880. También puede ser que la haya pintado antes y la haya terminado en 1880, ¿no? También pudo haber sido, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? Por qué razón está fechada en 1880? Pero lo que podemos entender es que a pesar de esa etapa de deterioro en la que estaba, él sigue pintando y crea unas obras extraordinarias. Exactamente, como dice Ana María, unas pinturas excelentes, unas pinturas tan buenas como cualquier otra. Exactamente, año más, año menos. Lo cierto es que al final, él termina ya demasiado deteriorado para tomar un pincel y simplemente se va apagando y termina muriendo ya en un estado que es descrito como de parálisis o de semiparálisis. Entonces vamos a colocar esa fecha, ¿verdad? Colocamos esa fecha, ahí está, la muerte, ¿ok? Un datico colateral, Dante era sobrino de Polidori, sí, sí, qué bueno que lo recordaste, Ana María, ¿no? Yo desde el día uno, desde cuando hice la primera sesión sobre Rossetti, tenía ese dato dándome vueltas en la mente y cada vez que termino una sesión, después de que termino, digo, wow, se me volvió a olvidar. O sea, se me volvió a olvidar mencionar que Dante Gabriel Rossetti era sobrino de Polidori. ¿Por qué es importante o por qué tiene sentido que vinculemos esa influencia? Porque, bueno, para quienes estuvieron en las sesiones que dedicamos al vampiro en la literatura, a las relaciones entre el vampiro literario y los creadores del vampiro literario a través de sus cartas natales, donde vimos la carta natal de Bram Stoker, la carta natal de una cantidad de personajes que fueron importantes en la creación del mito del vampiro literario. Eso lo consiguen en mi canal de YouTube, en la lista de reproducción que se llama Charlas de los Viernes. Ustedes buscan por allí y van a encontrar una serie de charlas que estuvieron dedicadas al tema del vampiro. Entonces, en esa charla, hablamos de Polidori, ¿verdad? Uno de los personajes de los que hablamos en esa charla fue de Polidori y de todo el imaginario que giraba alrededor de ese tema del aristócrata decadente y la relación con el eros, ¿verdad? Todo el tema de lo erótico, que también estaba vinculada a esa imagen, y esa es una de las influencias que le llega de manera directa a Dante Gabriel Rossetti, es decir, el tío de él ya lo introduce dentro de ese imaginario gótico que él va digamos, a insuflar dentro de lo que viene a ser la concepción prerrafaelita. Es decir, la concepción prerrafaelita de la mujer, del amor, del arte,
del ideal de belleza, tiene un vínculo con esa concepción del vampiro que aparece en la obra de Polidori, y que a su vez era tributaria de la imagen de Lord Byron, ¿no? Efectivamente, el vampiro de Polidori es Lord Byron convertido en vampiro, ¿no? Entonces la relación con la muerte, la relación con lo oscuro, en fin, todo eso le llegaba. Exactamente, la relación con la muerte y lo sensual, exactamente. Todo eso le llegaba a través de su tío. Ajá, encontré que un crítico inglés dijo que las mujeres de Rossetti no son mujeres, son sueños. Fíjate, yo entiendo lo que dice ese crítico, y tiene sentido, ¿no? Porque efectivamente hay una carga onírica tremenda, pero uno tendría que redondear la frase y decir que las mujeres de Rossetti no son mujeres, son sueños, pero son mujeres sensuales. O sea, o mejor dicho, son sueños sensuales. Es decir, las mujeres de Rossetti no son mujeres, sino son sueños, pero son sueños cargados de sensualidad. O sea, no estoy soñando digamos, con lo desencarnado. Estoy soñando con algo que está cargado de sensualidad. Como Flaming Young de Leighton. Lo que pasa es que la época victoriana era un freno para decirlo. Sí, bueno, seguramente, seguramente. Pero lo cierto es eso, o sea, que cuando uno ve las mujeres de Rossetti, por supuesto que ve ese aspecto idealizado. O sea, lo que este crítico o sea, describe como sueño, uno lo puede describir también como idealizado. Son mujeres que pertenecen a otra realidad, a un universo mitológico, también podríamos decirlo, a ese universo de lo arquetipal, de los sueños. Pero la dimensión, la clave en la cual él se acerca a lo femenino es en una clave donde lo femenino está sin duda alguna fuertemente conectado con su lado terrenal, con su lado sensual. O sea, son mujeres que se tocan. De repente puede ser que se toquen en sueños, pero siguen siendo mujeres que se tocan. Sí, ok, son mujeres inalcanzables, pero que si uno las alcanzara, las tocaría, pues, o sea, uno las quiere alcanzar para tocarlas. Onirismo carnal, genial, Ana María, muy bueno. Esto está tan bueno como lo que dijo Jessica de los poemas enterrados y desenterrados. Este es el segundo hallazgo del día de hoy. Onirismo carnal, efectivamente, tal cual. Johnny dice, cosa curiosa, la crítica decía que era una sensualidad mórbida y languidecente. Sí, hay una relación con la muerte. Definitivamente hay una relación con la muerte y con la enfermedad. O sea, con el deterioro. O sea, es la vida. O sea, fíjense, lo interesante es esto. Por una parte es una vida que está absolutamente cargada de realidad, una vida que tiene que ver con lo tangible, pero precisamente por ese estar encarnada en lo tangible, también es vulnerable, también está expuesta a todas las heridas, a todos los dolores que provienen del hecho de formar parte de este mundo tangible. Entonces, por eso creo que no hay contradicción. O sea, por una parte es algo extremadamente sensual, pero que también nos remite a lo que podemos entender como las vulnerabilidades o lo mórbido y languidicente, como decía este personaje. Bueno, en fin, vamos con la muerte porque no quiero que nos extendamos una sesión más con Rossetti. A ver, Johnny dice, quizás sea el tema para otra ocasión, pero no era la segunda parte del siglo XIX la época de la admiración por la enfermedad, como la Dama de las Camelias o el Hombre de Hierro. Sí, bueno, claro, el tema de la femme fragile, o sea, recordemos que estamos hablando de la génesis de la femme fatale y la femme fragile. La polaridad femme fatale, femme fragile, que luego se va elaborando en la Dama de las Camelias y que termina siendo un tópico dentro de las telenovelas, los culebrones típicos de televisión, donde hay una femme fatal que es la villana y una femme fragile que es la buena, la heroína. Bueno, esa polaridad de la femme fatal y de la femme fragile toma forma
allí en el siglo XIX y en buena medida a partir del movimiento que inauguran los prerrafaelitas. Cruz dice, con tanto dolor, si no hubiese sido artista, hubiese sido malandro. Vale, lo digo por la rabia y por la energía que eso genera. No, no, sí, sí, tal cual, te entiendo perfectamente. Ok, vale. Seguimos acá. Vamos con la fecha de la muerte. Vamos con la fecha de la muerte. Ok, ahí está. Ok, tenemos la fecha de la muerte que es el 9 de abril de 1882. Entonces, para el 9 de abril de 1882, estos serían los tránsitos. Este es el cielo que tenía Rossetti para ese momento. De entrada no estoy viendo nada. Vamos a ver, a poner la lupa. A ver, yo no he analizado, esta fecha no la he analizado. Vamos a ver qué tenemos, qué cosas empiezan a surgir. Ah, bueno, evidentemente, uno de los puntos notables es Venus justo haciéndole conjunción a su conjunción Quirón-Luna, ¿no? Este sería un punto notable del día, pero no lo podemos considerar un disparador, es un tránsito rápido, o mejor dicho, podría ser un disparador, pero tiene que haber un telón de fondo. Vamos a ver si ubicamos ese telón de fondo. Bueno, Marte sobre Saturno. Esto es curioso. Venus sobre la Luna, muy exacto, y Marte sobre Saturno también muy exacto. Este, bueno, muere en un momento en el que Plutón y Júpiter. Ah, no, wow, no, aquí está, aquí está. Fíjense, no me había fijado, pensé que Júpiter estaba más atrás, pero fíjense, Júpiter estaba en el grado 27-17 de Tauro y Plutón en el grado 27-55 de Tauro. Es decir, él muere en un momento en el que Júpiter y Plutón estaban en conjunción en el cielo, siendo Júpiter el regente de su casa 8, que es la casa asociada a la muerte. O sea, la casa de Plutón, la casa de Escorpio, es la casa 8. El regente de su casa 8 es Júpiter, y Júpiter en tránsito estaba en contacto con Plutón justo en el momento de su muerte, y bueno, y la luna en tránsito estaba pasando por allí. Pero igual todavía no estoy viendo nada. O sea, esto es muy coherente, esto es extremadamente coherente, pero no es el tipo de cosas que podamos describir como espectacular, ¿no? No es el tipo, no como otras que hemos visto que definitivamente son de las que impactan. Aquí hay, cómo no, un cielo consistente con la experiencia de la muerte, pero no algo que uno pueda describir claramente en términos astrológicos como un momento de vida de esos que marcan un hito. Es un cielo bastante cargado, pero no demasiado distinguible de otros cielos que puedan estar también cargados. Vamos a ver otra técnica, vamos a ver de nuevo, vamos a ver si por direcciones, ok, vamos a ver si por direcciones hay algo más interesante. Ok, si ponemos las direcciones, si ponemos, ok, fíjense, aquí sí, por direcciones sí tenemos algo extremadamente llamativo. Por direcciones tenemos que ese era el momento en el que Neptuno le estaba haciendo trígono a su Venus. Y recordemos que Venus es el regente de Tauro, el regente de su Sol, de su Luna, de su Mercurio y de su Quirón. O sea, Venus, regente de Tauro, y por lo tanto de todos los planetas que él tenía en Tauro, estaba recibiendo un trígono de Venus. Y fíjense que a mí, o sea, me gusta esto, o sea, si este es el indicador de la muerte, habría otro, ¿verdad? Este trígono de Lilith natural al Sol, pero este trígono de Lilith natural al Sol es de 13 minutos de arco. Y en las direcciones uno tiene que fijarse en aquellas cosas que tienen un orbe menor a 5 minutos. O sea, el orbe para trabajar con direcciones, para ver las cosas significativas por direcciones, es un orbe que podemos considerar mínimo, o sea, ridículamente pequeño. O sea, las direcciones son activas
como indicadores protagónicos o sea, en un espacio de orbe muy, muy pequeñito. Entonces, claro, en este caso, la única dirección ecuatorial o primaria que estaba activa con un orbe pequeño era esta, y en este caso el orbe realmente era mínimo, era menos de un minuto de arco. Fíjense que el orbe es 0 grados, 0 minutos 57 segundos. El orbe que hay que considerar, como les digo, es menor a 5 minutos. Con lo cual esto estaba en el tope de su actividad. Bueno, y si este fue el tránsito, bueno, no el tránsito, la dirección, el indicador, pues el indicador astrológico que describió la muerte de Rossetti, yo confío en que haya sido una muerte tranquila. Yo no tengo detalles sobre cómo fue la muerte de Rossetti. Chao Vicky, gracias por estar allí. Vale, bye. Ajá, entonces decía, yo no tengo idea, no entiendo lo de Neptuno y Venus. Bueno, no como indicador de la muerte. O sea, Neptuno, o sea, nosotros sabemos que murió. O sea, nosotros sabemos que murió. O sea, ahí no hay duda, ¿no? El dato fáctico es ese, él murió. Y resulta que el indicador más fuerte por direcciones es un trígono de Neptuno a Venus. ¿Cómo podemos interpretar un trígono de Neptuno a Venus? Bueno, se trata de una entrega a la disolución. O sea, Neptuno murió del hígado el domingo de resurrección ese año. Bueno, sí, correcto. Me imagino que eso, de algún órgano tuvo que fallar, ¿no? Algo tenía que decir la partida de defunción. Pero lo que digo es que en ese momento estamos hablando, sí, bueno, él estaba muy recluido, ¿no? Efectivamente, en la etapa final de su vida, sabemos que él estaba prácticamente aislado, ¿no? Este, eh, eh, Exactamente, una cirrosis, tal cual, o sea, una falla del hígado, una cirrosis. Pero un coma hepático, exactamente, correcto, tal cual. Lo natural en ese caso es eso, que haya sido la biografía francesa habla de una nefritis. Bueno, no sé, o sea, es decir, tampoco soy médico, ¿no? Ni tengo los elementos para poder contrastar un tema con otro. Pero regresando a lo que tenemos aquí, a un trígono de Neptuno con Venus como indicador, bueno, ¿qué es Neptuno? Todo lo que ya hemos hablado de la disolución, de ese como moverse hacia lo no tangible, de ese disolver la identidad, y Venus tiene que ver con todo lo que es el mundo de la belleza, el mundo del arte, ese mundo que fue tan importante para él. Entonces, que por direcciones él tuviese un trígono de Neptuno a Venus en el momento de su muerte, a mí me parece extremadamente coherente con la idea de que para él en ese momento fuese como un entregarse, o sea, que él como enfermo, o sea, yo no, o sea, por ejemplo, cuando digo muerte tranquila o muerte neptuniana, no necesariamente significa que no estuviese sintiendo dolor, haciendo abstracción de si sentía dolor o no sentía dolor a nivel físico, yo creo que su estado psicológico frente al tema de la muerte y a la inminencia de la muerte, era un estado de entrega. O sea, yo me imagino a una persona que está muriendo con Neptuno en trígono a Venus, exactamente tal cual, como dice Vicky, simplemente se entrega, se rinde, exactamente, se entrega, exactamente, esa es la cual, o sea, hay una rendición, hay una entrega, al tema de la muerte, e incluso yo diría que probablemente era una entrega que en ese instante se podía entender como un alivio, algo así como que por fin me voy de este mundo, por fin voy a entrar en ese mundo intangible hacia el cual me he querido mover toda mi vida. Entonces creo que este sería el epitafio astrológico que uno podría ponerle a Dante Gabriel Rossetti, ¿no? Que se fue
de la mano de Neptuno y de Venus, pues, o sea, de la mano de lo intangible y de la belleza, ¿no? En un momento en el que se hacen contacto por trígono, y recuerden que él ya no puede pintar, o sea, él está en un estado de postración desde hace por lo menos 2 años y quizás más, en un estado en el que ya no tiene la posibilidad de pintar y entonces, bueno, muere, y es como que ya por fin logra salir de esas limitaciones de la realidad, de ese deterioro de la carne para pasar a ese estado intangible al cual está aspirando. Entonces, creo que es muy consistente, ¿no? Por cierto que con lo de la cirrosis hepática, ¿verdad? O con las fallas del hígado, también tiene sentido lo que estábamos diciendo antes de que él murió un día en el que Plutón y Júpiter, recuerdan que cuando vimos los tránsitos, cuando estábamos viendo por tránsito, sí, bueno, en todo caso sabemos que por lo que decía Johnny, ¿dónde está lo que escribió Johnny? Por aquí. A ver, ¿dónde está? Ajá, murió del hígado. O sea, aquí Johnny nos dijo murió del hígado. Y lo de la cirrosis hepática es una conjetura de Ana María. Conjetura que me parece totalmente factible. En todo caso, fue una falla del hígado en un alcohólico. O sea, es evidente que uno haga la relación. Pero digo que tiene muchísimo sentido porque Júpiter, efectivamente, como pregunta Johnny, Júpiter es el planeta que rige al hígado. El planeta astrológicamente asociado al hígado, el planeta que tradicionalmente está vinculado al hígado es Júpiter. Entonces, que él muera de una falla hepática el día en el que Júpiter, que está asociado al hígado y que además es el regente de la casa 8, la casa de la muerte, en su carta, está en conjunción con Plutón, eso definitivamente es coherente. O sea, no quiero disminuir el valor de esa coherencia. O sea, sí, es coherente, pero digamos que no es el tipo de cosas que me muevan el sentido o sea, que me hagan hacer analogías o establecer puentes que me parezcan interesantes. En cambio, cuando lo vemos por direcciones y vemos ese trígono de Neptuno a Venus, ahí sí estamos entrando en algo que definitivamente me parece que es una posibilidad de asomarnos al alma de Dante Gabriel Rossetti en ese momento. O sea, o sea, a través de ese trígono de Neptuno a Venus, yo creo que sí nos estamos asomando al estado de alma que él podía tener en ese momento de su muerte. Vale, Johnny dice, si quieren y saben algo más del tema, la biografía en Wikipedia dice que la enfermedad de que murió se llama enfermedad de Bryce. Como dice Eduardo, no soy médico, pero parece muy dolorosa. No tengo idea, no tengo idea o sea, de cómo sea la enfermedad en general y de cómo haya sido la vivencia de él en particular. Pero suponiendo que el dolor era terrible, bueno, igual, en medio de un dolor terrible, es posible tener esa actitud de entrega. O sea, recuerden además que es un poco como esa imagen de la pasión, ¿no? De la crucifixión, en la cual hay un dolor, exactamente, correcto, aún más. O sea, ese dolor tremendo que podía estar teniendo con la enfermedad es totalmente compatible con esa sensación de rendirse ante la muerte y de entregarse a la muerte como quien está entregándose a ese plano de lo intangible. Johnny dice muriendo, sí, bueno, además imagínate con todas las connotaciones, además del un eke homo, exactamente, tal cual, con todas las connotaciones de fondo que uno puede encontrar allí. O sea, una muerte donde a través del dolor hay una liberación. Yo sí creo, eh, pero no descarta el daño hepático. No, no, o sea, me imagino que no. O sea, un alcohólico en esa época, seguro que tenía
un hígado destrozado. Y como, o sea, y ojo, ¿no? O sea, no sé cuáles son las fuentes que está buscando Johnny, de dónde salen los datos, pero igual uno tendría que contrastar fuentes, porque evidentemente hay varias versiones, ¿no? El fallo hepático, la nefritis, la enfermedad de Bright. O sea, tendríamos que ver, tendríamos que investigar y realmente creo que no es un dato tan importante. O sea, lo importante, creo yo, o sea, lo que sería esencial es la posibilidad que nos da el estudio de los indicadores de ese momento para asomarnos al alma. Una biografía en inglés en Wikipedia, les daré el enlace luego por Skype. Bueno, sí, correcto, exactamente, pero digo que incluso una biografía en inglés en Wikipedia, uno tendría que contrastarla de repente con otra fuente. Al final habría que ver qué dice el certificado de defunción, ¿no? Si es que ese documento está en algún lado. O ver los testimonios de las personas que lo acompañaron en su muerte. Seguramente si uno investiga, encontrará en algún lado testimonios de la gente que estuvo cercano a él en esa etapa final. Pero bueno, pero lo cierto es que ese trígono de Neptuno a Venus creo que nos permite, como les decía, asomarnos al estado de alma de Rossetti en ese instante y creo que probablemente fue ese, o sea, un momento de entrega, de rendición y de alguna forma desprenderse de toda esa carga terrenal que le impedía acceder a ese mundo soñado, a ese mundo intangible. Otro factor sería el trígono del Lilith natural al Sol, pero como dije, no es tan exacto como para considerarlo un detonante. Sí sería parte del telón de fondo, pero no sería tanto como un detonante. Vale, bien, yo creo que yo me doy por satisfecho. Nos quedan 4 minutos de charla y creo que cerramos todo. Creo que no se nos quedó nada en el tintero. Así, muy chulo, dice Cruz. Vale, genial, excelente. Yo creo que podemos despedirnos bien de Rossetti, y entonces ya para la semana que viene, comenzaremos con otro personaje y bueno, ya, y estaremos anunciándolo, en los próximos días. Pues en los próximos días anuncio a quién vamos a estar viendo la próxima semana. Por lo pronto, apago la grabadora y bueno, gracias por estar allí, gracias a todos por darle vida al espacio, y nos vemos la semana que viene. A ver, vi que dice, tengo que ponerme las pilas para poder seguirte. Bueno, vale, ahorita apago la grabadora, pero seguimos conectados en Skype.